En 2015, un elefante de la reserva de caza Sabi Sands fue atacado por un cocodrilo de 4 metros. El depredador lo mordió por la trompa. El elefante entró en pánico e intentó liberarse. Se encabritó sobre sus patas traseras, trompeó con fuerza por el miedo y el dolor, y agitó su trompa con tanta intensidad que casi sacó al cocodrilo del agua. Pero el cocodrilo no perdía el agarre. Al final, el elefante golpeó al cocodrilo con su pata, lo pinchó con su colmillo y solo así pudo liberarse. Pero créeme, este elefante tuvo mucha suerte. En el Parque Nacional de Luangwa Sur, en Zambia, se encontró un elefante muerto sobre un cocodrilo pisoteado. Según Life Science, los cuerpos fueron encontrados por uno de los guías. Quizás una joven hembra de cocodrilo estaba protegiendo su nidada del elefante, o quizás el elefante ya estaba herido y parecía una presa fácil, aunque el elefante herido demostró ser lo suficientemente fuerte como para luchar por su vida. Tras la lucha con el depredador del río, el elefante probablemente perdió la conciencia por las heridas o el agotamiento. Cayó sobre el reptil y lo aplastó hasta la muerte. He aquí otra historia de Zambia. Un cocodrilo estaba a punto de atacar a una cría de elefante que venía a beber agua del río, pero su madre se dio cuenta a tiempo. Agarró al cocodrilo con su trompa, lo lanzó aquí y allá y lo pisoteó hasta que el cocodrilo murió. En la reserva natural de Halawi Impholozi, un cocodrilo apodado Mandíbulas estaba tan hambriento que mordió por la trompa a un elefante adulto. El encuentro duró solo 20 segundos. Otro elefante acudió rápidamente al rescate y obligó al reptil a abandonar su almuerzo. Por lo demás, bueno, ya sabes cómo son estas historias. Así que el elefante salió bien parado, sufriendo solo heridas en la trompa. En realidad, los casos de elefantes y cocodrilos que se atacan mutuamente son bastante raros, pero las peleas que terminan en empate son hechos puntuales. El cocodrilo es un depredador muy peligroso y astuto, con dientes afilados y fuertes mandíbulas. Al mismo tiempo, el elefante es uno de los animales más inteligentes del mundo, y además es enorme. Como he dicho, el cocodrilo apodado Mandíbulas hirió la trompa del elefante, y se trata de una lesión mucho más grave de lo que podría parecer a primera vista. La cosa es que la trompa no es el dedo que te cortas mientras te haces un sándwich, es más bien una mano, la mano que te ayuda a respirar, y a comer, y a beber. No es de extrañar que las lesiones en la trompa pueden resultar en una mala salud y eventualmente en la muerte. Pero a veces los elefantes se adaptan incluso a ese tipo de lesiones. Hay casos en los que pueden echarse agua en la boca con la trompa dañada, aunque todavía requiere que alguna parte de la trompa permanezca intacta. ¿Ves este bebé elefante? En lugar de una trompa, solo le queda un corto muñón, las secuelas de un ataque de algún depredador. Uno muy brutal. Sí, el bebé sobrevivió. Además, está rodeado de elefantes adultos, y sin embargo, tiene casi 0 posibilidades de sobrevivir. Privado de la oportunidad de conseguir comida, bebida, interactuar con el mundo exterior, un elefante adulto tiene al menos alguna posibilidad de adaptarse, ya que incluso sin trompa, sigue siendo un animal grande y formidable. Pero el bebé, lo más probable es que su destino esté sellado. Espera. Si la trompa es tan importante para los elefantes y estos animales están en peligro de extinción, ¿cómo es que la gente aún no ha ideado algún tipo de, no sé, prótesis? He buscado en el internet y parece que la trompa es demasiado compleja para ser sustituida por algo artificial, porque tiene unos 40.000 músculos. Como referencia, hay algo más de 600 músculos en todo el cuerpo humano. Hasta ahora, la humanidad solo ha conseguido inspirarse en las capacidades de la trompa del elefante y crear un brazo robótico, por desgracia, solo para nuestras necesidades. No se puede acoplar a un animal. Hasta ahora lo único que podemos hacer es crear prótesis para elefantes. Tienen que ser muy duraderas. Una pata de elefante artificial puede pesar hasta 15 kilos. Al fin y al cabo, tiene que soportar el peso de un animal realmente grande. Pero a mí me interesa más otra cosa. Los cocodrilos no son nada estúpidos. Han vivido en nuestro planeta durante millones de años. Han sobrevivido a un montón de eventos de extinción. ¿Aún no se han dado cuenta de que morder a un elefante por la trompa no es la idea más brillante? Con demasiada frecuencia, una cacería así puede acabar muy mal. ¿Por qué no renunciar a ella? Bueno, excepto cuando el hambre obliga a los cocodrilos a arriesgar su vida. Tal vez se alegren de no meterse nunca con los elefantes, pero no siempre entienden a quién atacan exactamente. Si un cocodrilo ve una trompa en el agua, es posible que ni siquiera adivine que hay un elefante pegado a ella al otro lado. Esta es solo una de las teorías, pero se apoyan en el hecho de que los cocodrilos generalmente no pueden ver tan bien. Sus ojos están afinados para buscar presas saliendo ligeramente por encima del agua, desde una emboscada. Cuando un cocodrilo tiene que sumergirse, puede confundir el tronco que se mueve con una presa fácil. ¿Qué voy a almorzar hoy? ¡Oh! ¡Aquí está!
Pero, ¿qué hay de un encuentro entre individuos grandes, aquellos que realmente pueden enfrentarse cara a cara? El cocodrilo ataca rápidamente y sujeta con sus mandíbulas la trompa de un elefante adulto. Esa es la parte más vulnerable de su cuerpo. Además, suele estar sumergida en el agua. Intentando liberarse, el elefante tensa la trompa y mueve la cabeza de un lado a otro. Se trata de una batalla de fuerza física y resistencia. Si el cocodrilo suelta su agarre, el elefante lo pisoteará. Si el cocodrilo consigue morder la trompa del elefante, aún tiene una oportunidad de sobrevivir, mientras que el elefante puede morir. Sin embargo, yo no diría que los adversarios están en la misma categoría de peso. Compruébalo tú mismo. Un cocodrilo necesita arrastrar a su presa al agua. Aunque el mayor de los cocodrilos modernos alcanzaba los 6,17 metros de longitud, pesaba poco más de 1 tonelada. Al mismo tiempo, un elefante africano común pesa unas 6 toneladas. ¿Ves cuál es el problema? Si los cocodrilos fueran tan grandes como en la antigüedad, podrían haberse comido a los elefantes enteros para desayunar. Deinosuchus es el cocodrilo más grande conocido. Vivió en el periodo Cretácico y alcanzó unos 10,5 metros de longitud. Sus dientes eran del tamaño de un plátano, y el menú incluía todas las criaturas que vagaban por la zona, incluidos los dinosaurios, y no solo algunos pequeños. Los científicos afirman que Deinosuchus podía incluso comer tiranosaurios. Hay que admitir que los elefantes no son la presa más peligrosa comparada con ellos. Desgraciadamente, cuando los primeros Proboscidea conocidos aparecieron en nuestro planeta, el Deinosuchus se consideraba extinto desde hacía unos 20 millones de años. Pero encontré fuentes que dicen que los cocodrilos modernos surgieron hace unos 55 millones de años, como los Proboscidea. Es decir, al mismo tiempo. ¿Podría la evolución hacer que los antiguos elefantes crecieran en tamaño para poder protegerse de los cocodrilos? ¿Quién sabe? Quizá los conflictos entre elefantes y cocodrilos sean en realidad algo parecido a una venganza. ¿Saben? Nunca entendí estas torturas elaboradas. Yo, por supuesto, no puedo afirmar que aquí haya una guerra entre especies que lleva millones de años. No he encontrado tales estudios, pero si miramos la evidencia moderna, hay historias en las que los elefantes recuerdan a los cocodrilos que les hicieron mal y los atacan, incluso cuando no hay un peligro inmediato. Por ejemplo, la mamá elefante atacó al cocodrilo que, junto con los demás, intentó emboscar a sus crías. Solo porque un depredador amenazó a sus crías hace tiempo, ella lo estampó brutalmente. Y si crees que exagero el carácter vengativo de los elefantes, aquí tienes otro dato. En Uganda, estos animales bloquean carreteras y destruyen pueblos sin motivo aparente. Los científicos sospechan que la caza furtiva de los años 70 y 80 hizo que muchos animales sufrieran un grave estrés. Algunos quedaron huérfanos y otros vieron morir a sus parientes. Al mismo tiempo, los elefantes tienen buena memoria y son bastante inteligentes, lo que significa que están preparados para vengarse de sus agresores incluso años después. Entonces, ¿por qué no se vengan también de los cocodrilos? Además, según algunos informes, los elefantes no solo destruyen a sus enemigos, también pueden poner a los reptiles en los árboles. Vale, lo admito, eso suena bastante raro, pero hay al menos 2 registros que lo demuestran. En 1860, un cazador vio a un elefante arrojar un cocodrilo muerto a un árbol, y poco más tarde, el famoso explorador africano William Cotton Oswell mencionó en su libro que vio los esqueletos de cocodrilos en los árboles. Bueno, ¿cómo iban a llegar hasta allí si no era con la ayuda de los elefantes? Después de todo, no podían simplemente trepar a los árboles. ¿Qué? ¿Los cocodrilos saben subir a los árboles? Steve, ¿qué es esta tontería del guión? Vale. Aunque los cocodrilos no tienen adaptaciones anatómicas para trepar a los árboles, lo hacen de todos modos. A estas conclusiones llegaron los científicos que publicaron un estudio en la revista Herpetology Notes. Tras estudiar 5 especies de cocodrilos de África, Australia y América del Norte, el equipo descubrió que los reptiles pueden trepar hasta 2 metros por encima del suelo. Se vieron especies jóvenes de hasta 9 metros de altura. ¡9 metros! Además, las personas que vivían cerca de las zonas con cocodrilos lo sabían desde hace décadas. Simplemente no se lo dijeron a nadie. O tal vez los científicos del pasado no quisieron abordar el asunto. Vale, así que los cocodrilos pueden trepar a los árboles. ¿Qué es lo siguiente? ¿Los elefantes se meten en las cuevas y comen rocas? Oh, ¿en serio? En el Parque Nacional del Monte Elgon, en Kenia, los elefantes suelen pasar el tiempo en las cuevas en las laderas de un volcán extinguido. Son cuevas bastante grandes, de hasta 150 metros de largo y unos 10 centímetros de alto. También están llenas de sal. Los elefantes no solo la lamen, sino que también utilizan los colmillos para romper trozos de la pared de la cueva, que luego mastican y tragan. ¡Oh no! ¡Nos han pillado! ¡Chicos! ¡Comemos hierba! ¡Comemos hierba! Bueno, estos elefantes tienen suerte. Tienen acceso a una cueva y un suministro ilimitado de sal. ¿Qué pasa con los que viven en medio de la sabana sin volcanes?
Vale, estos elefantes suelen comer tierra y piedras, no es que tengan elección. Pero cuando comen tanta sal, y algunos machos pueden consumir de 14 a 29 kilos de tierra salada en 45 minutos, seguramente sentirán sed. ¿Y si eres un elefante y no puedes llevar una botella de agua contigo? ¡Ja! Solo tienes que cavar un estanque. Los elefantes pueden percibir el agua en el subsuelo, así que empiezan a cavar durante los periodos de sequía. Siguen cavando hasta que llegan a las aguas subterráneas. Por supuesto, otros animales están encantados de aprovechar estos estanques. Vienen a beber cuando la manada de elefantes se va. No me sorprendería que los elefantes hayan aprendido este truco de los cocodrilos. Algunos de ellos, como los caimanes del Parque Nacional de los Everglades, cavan agujeros en los pantanos. El agua permanece allí casi todo el tiempo, excepto cuando hay sequías severas, por lo que otros animales suelen esconderse en estos agujeros. Por supuesto, cuando los caimanes no los utilizan, sino los depredadores simplemente se comen a sus huéspedes. Pero este no es el único riesgo. Cuantos más animales utilicen un pequeño estanque, mayor será la probabilidad de contraer algún tipo de virus o bacteria peligrosa a través del agua. Suena bastante lógico. Un montón de animales de varias especies se reúnen. Todos beben cerca unos de otros, no hay distanciamiento social. Quizás el caso más famoso de envenenamiento masivo ocurrió en 2020, cuando unos 350 elefantes murieron en Botsuana porque simplemente estaban bebiendo agua. Se encontraron toxinas producidas por bacterias en los embalses. Aparentemente los elefantes simplemente bebieron demasiada agua venenosa. Y ni siquiera había cocodrilos en ella. Hasta luego.